Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar esta sesión 11 de ARE 2021, que, como sabéis, es la extensión del curso online que se realiza desde la Universidad Miguel Hernández sobre cirugía refractiva, catarata y córnea, como curso de especialización en este área y del cual corresponde este curso ARE 2021 su parte de actualización puesta al día y ciertamente de novedades. Nos toca ahora hablar de algo muy importante, que son las complicaciones en la cirugía de la catarata. Tengo conmigo a Francisco Poyales, que va a ser mi comoderador, y quiero agradecer a Jaime Aramberri, Daniel Elis, Ramón Lorente y Lorenzo Trujillo, que van a constituir el panel de debate de las charlas que a continuación se van a ofrecer. Es un gusto para mí presentar también a los que van a participar. Quiero destacar a Ruth Dinuch, actual presidente de la SCRS, que nos va a dar una magnífica charla sobre el edema macular, que es una de las pocas complicaciones que no controlamos todavía de la cirugía de catarata. Mi compañero y comoderador, Paco Poyales, que va a dar la suya. Y luego, Alfonso Arias nos va a hablar también sobre algo que nos preocupa a todos, que es la endoftalmitis. Esta sesión está patrocinada por Johnson & Johnson, Medicontour, Star Surgical y Crivel, y vamos a ver ahora un mensaje de Johnson & Johnson. Muy bien, pues comenzamos la sesión y tengo el honor de dar la palabra a mi gran amigo, el profesor Jorge Alió, que nos va a hablar del fracaso de la neuroadaptación. Supongo que hay quien es más adaptable y quien lo es menos. Hoy lo vas a ver. Muy buenas. En esta presentación vamos a mostrar cómo resolvemos los fracasos de neuroadaptación resultantes del implante de lentes multifocales mediante el cambio por otra lente multifocal, pero de distinto perfil óptico. El fracaso de neuroadaptación es un síndrome complejo que aparece como consecuencia de la incapacidad del cerebro para adaptarse a imágenes multifocales. Viene caracterizado por un síndrome con visión insatisfactoria, percepción de mala calidad del contraste, percepción de mala calidad visual en general, disfotosis de distinto tipo y finalmente de síntomas compatibles con la observación de distorsión. El problema es qué hacer en estos casos cuando se ha descartado que haya un defecto de reacción consecutivo a la operación que sea la causa de la mala visión o bien altos niveles de aberraciones ópticas en la córnea. El fracaso de neuroadaptación tiene como último recurso el cambio de la lente. Normalmente este intercambio se hace con una lente monofocal, lo cual hace perder el sentido inicial de la operación, puesto que condena al paciente a llevar gafas de cerca. Nosotros en este trabajo hemos pretendido demostrar cómo se puede intercambiar una lente multifocal fracasada por neuroadaptación por otra lente multifocal pero de distinto perfil óptico. Estas son mis declaraciones de interés relevantes en esta charla. Hemos investigado en una serie de pacientes en los cuales hemos tenido la demostración de un fracaso de neuroadaptación sin que hubiera ningún defecto refractivo, sin tratar tras una prueba de gafas o niveles altos de aberraciones ópticas, mediante el intercambio de lente multifocal de óptica diferente. Así, hemos seguido los recientes hallazgos de Murtagh, que ha demostrado cómo las lentes difractivas y refractivas estimulan distintas áreas del cerebro. Hemos investigado en esta serie de pacientes los resultados visuales y clínicos, la calidad de visión subjetiva, la función visual y finalmente la observación de los pacientes.
Hemos realizado la cirugía en 50 ojos de 25 pacientes, obteniendo una importante cantidad de datos clínicos pre- y posoperatorios, y la política que hemos seguido es cuando un paciente estaba implantado con lentes refractivas, la hemos intercambiado por una difractiva, o cuando era una difractiva por refractiva. A efectos de esta serie, las lentes EDO se han considerado como lentes refractivas. Estas son las lentes que hemos explantado y a cuales hemos reimplantado. Como veremos, tenemos una amplia representación de las lentes refractivas y difractivas, y el intercambio ha sido, por tanto, cambiando refractivas por difractivas y difractivas por refractivas, o EDOF. En este vídeo mostramos la técnica de explante de las lentes multifocales. Este es el primer caso que implantamos. Era la esposa de un amigo norteamericano que, tras de 3 años de estar implantado con una lente oculentis, no acababa, pese a tener una visión lejana y cercana de unidad, de adaptarse a la distorsión que le ocasionaban. Cuando ya se pacificó la cápsula a niveles que había que romperla con láser, ya decidimos explantarla, puesto que una vez hecha la capsulotomía resultaría muy difícil el intercambio. Aquí vemos cómo la lente está, tras de 3 años de ser implantada, explantada mediante el uso de viscoelástico y maniobras quirúrgicas muy cuidadosas del saco capsular. Realizamos aquí un corte radial y vamos a rotar la lente fuera del ojo a través de una incisión de 3 milímetros. A través de la misma vamos a implantar ahora una lente también de óptica de plato, en este caso una Zeiss trifocal, que inyectamos sin ninguna dificultad. Hay que reseñar que este caso está implantado con anillos de tensión capsulares, lo cual facilita y posibilita estas maniobras que de otro modo resultan imposibles, en particular en aquellas lentes que son con óptica C-loop, con ópticos C-loop, y que no permiten, por tanto, ser disecadas sin causar lesiones a la zóndula. En este caso vamos a explantar una lente Restore que causaba este síndrome. Estamos separando la cápsula de la lente. La lente lleva implantada 2 años, y una vez que la separamos, ayudados por espátula y con viscoelásticos de alta densidad, cuidadosamente vamos a disecarla del saco. Esta disección se ve ayudada también por la existencia de un anillo capsular, y pese a todo vemos la resistencia a salir de uno de los ápticos debido precisamente a este fenómeno de captura que tienen los ápticos en la periferia del saco debido a la proliferación epitelial. Hecho esto, y como en la imagen del caso anterior, vamos a hacer un corte radial y a rotarla a través de una incisión de 3 milímetros, por lo cual implantaremos otra lente C-loop. En este caso, la lente que vamos a implantar será una lente de óptica refractiva. Hemos empleado cuestionarios validados para comprobar los resultados subjetivos de los pacientes, como son Quality Vision Questionnaire, Visual Function Test VF14 y una encuesta de satisfacción. Aquí vemos el porcentaje de lentes que se difractaron de difractivas, refractivas, de antes a después, y cuáles son las proporciones que hemos utilizado, y que, como vemos, testimonian que hemos prácticamente implantado y explantado tantas lentes difractivas como refractivas. Vemos aquí que los datos visuales son mostrados en esta imagen, y tanto la visión sin corrección como con corrección mejoró significativamente, pese a que el levante esférico no mostró cambios significativos. En estas 3 subescalas del Subjective Quality of Vision Questionnaire, las 3 mejoraron con las frecuencias mencionadas, dando datos que eran significativos desde el punto de vista estadístico. El porcentaje de pacientes con buena y muy buena satisfacción incrementó del 33,3 al 83,3%, y el del 20% que decían inicialmente que volverían a realizar su cirugía, alcanzamos el 90% de los pacientes satisfechos y que realizarían de nuevo su cirugía con la segunda lente implantada. Como conclusiones, el intercambio de la lente multifocal por una lente de distinta perfil óptico cuando hay un fracaso en neurodotación muestra ser un procedimiento eficaz para tratar el síndrome de neurodotación tras el implante de lentes multifocales de cualquier tipo. En segundo lugar, estos resultados, al ser exitosos, demuestran cómo distintos perfiles ópticos tienen distinto tipo de proceso neuroadaptativo, lo cual confirma las sospechas que había anteriormente, dadas las que estimulan distintas áreas del cerebro. Estos hallazgos, además,
y demuestran cómo la lente multifocal reimplantada devuelve al paciente un nivel de satisfacción alto, puesto que mantiene los principios que llevaron a la decisión inicial de implantar una lente multifocal. Evidentemente, nuestros estudios deben de llevar a una mejora de las investigaciones sobre cuáles son los mecanismos de neuroadaptación que ocurren con el implante de lentes ópticas diversas, en particular multifocales, en el ojo humano. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Este capítulo está tratado precisamente en el libro de Lentes Multifocales, segunda edición, donde podéis comprobar que hay un capítulo entero dedicado a la neuroadaptación y las causas del fracaso de las lentes intraoculares implantadas en pacientes que tienen estos problemas de adaptación difícil. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy interesante. Supongo que hay que valorar muy bien de qué se queja un paciente para saber por qué otra lente le cambias, pero además ser bastante valiente para ser capaz de enfrentarte a una segunda falta de neuroadaptación, porque creo que también los hay que no se neuroadaptan ni a golpes. Luego lo hablamos. Perfecto. Bueno, la siguiente presentación es del profesor Rudy Nuits, es Post-Surgical Macular Edema, Prevention and Treatment. Go ahead, please. I would like to thank the organizers, Professor Jorge Alio, for giving me the opportunity to speak here today on post-surgical cystoid macular edema, prophylaxis and treatment. The PREMED study, the Prevention of Macular Edema study of the EUCRS, was funded by the EUCRS, and here you can see my financial disclosures. As we all know, one of the complications of cataract surgery is the development of cystoid macular edema that can still occur, according to certain studies, in 4 to 20% of cases. And we know that looking at the course of CME, it results from a postoperative inflammatory response, and it develops within 12 weeks after surgery. And interestingly, the peak is between 4 to 6 weeks. Normally, these cases are self-limiting, but in some cases, it may lead to significant visual loss, and we call that clinically significant macular edema. Now, which anti-inflammatory eye drops are most effective has been a topic of severe debate, actually, in the United States. And according to this ophthalmic technology assessment in the American Academy of Ophthalmology journal, it was actually thought that there is a lack of level 1 evidence that supports the long-term visual benefit of NSAIDs therapy when applied solely or in combination with corticosteroid therapy. However, the ASCRS Clinical Committee and the American Glaucoma Society had a different opinion. They really believe that the efficacy of NSAIDs is compelling, whether used alone or in combination with steroids for specific high-risk cases. Now, if we ask the members of EUCRS, and this is a study of a couple of years ago, or what they use to prevent cystoid macular edema after cataract surgery, you can see that in terms of NSAIDs, still 20% of surgeons actually were at that time not using NSAIDs, and most of them are using it for 4 weeks actually, while looking at topical steroids, 67% use steroids for 4 weeks, and actually the majority of the surgeons actually all use steroids. Only 2% does not. If you look in the literature, and this is a systematic review and meta-analysis of Laura Wilders, which was a PhD student on this topic, actually it is clearly shown that topical NSAIDs significantly reduce the odds of developing CME as compared to topical corticosteroids only. And you can see that here in these so-called forest plots, where the odds are really shifted to the left, which means that NSAIDs are more effective than topical corticosteroids in preventing cystoid macular edema. Now, the question of the EUCRS PREMED study really was, what is the preferred preventive treatment of macular edema in non-diabetic and diabetic cataract patients? And you can already see from the drawing here that there are many combinations. Now, just to point out what it takes to put such a study together, the idea was actually, let's say, developed in 2010-2011. Then it was approved by the late Peter Berry, at his time as a treasurer at that time. And, you know, the inclusion started 2016, follow-ups complete at the
the end of 2016, November 2016, and then the first publication actually came out in April 2018. So it takes quite a while before bringing a study like this to an end. First report was on non-diabetics here. What did we do? We had 914 patients randomized, one group with bromfenac, another group with dexamethasone, and a third group with a combination of bromfenac and dexamethasone. And we looked at several outcome measures, but the primary outcome measure was central subfield macular thickness at 6 weeks postoperatively. But we also looked at secondary outcome parameters, incidence of macular edema, incidence of clinically significant macular edema, and we used OCTs in all these spectral domain OCTs in all centers that were involved in the study. Study definitions, like I said, cystoid macular edema was defined as an increase in central subfield macular thickness of at least 10% as compared to baseline in combination with 6 cystic changes on the OCT. And then on top of that, clinically significant macular edema is the same definition as CME, but with less than a 0.2 logMAR improvement in corrected distance visual acuity, so less than 2 Snellen lines improvement. See the combination treatment group here in blue, the bromfenac group in yellow, and the dexamethasone group in red. So lowest in the combination treatment group at 6 weeks. If we compare then dexamethasone with combination, you can see that the thickness was 9.6 micron higher in the dexamethasone group at 6 weeks, and this was clinically significant at that time period. If you look at the difference between dexamethasone and bromfenac, you can also see that there was a difference at the advantage of the bromfenac in terms of thickness. And if you compare then the bromfenac alone versus the combination, actually this significance was lost because there was only 2.7 micron difference between the two groups. Looking at the differences at 12 weeks, actually this was lost. So at 6 weeks we had a difference, but at 12 weeks this difference in thickness was lost. Incidence of cystoid macular edema within the 12 weeks time period actually clearly showed that it was highest in the dexamethasone group and lowest in the combination group. Looking at the incidence of clinically significant macular edema 12 weeks, we saw a similar picture, highest in dexamethasone at 5.1% and lowest in the combination group at 1.5%. So the odds of developing cystoid macular edema within 12 weeks was lowest in the combination group, and the odds of dexamethasone actually was 3.7 times higher as the combination group, and for bromfenac only it was 2.6 times higher, and these are the confidence intervals listed there. What about the other arm of the study, which are the diabetic patients? Now, as we know, and according to this study, there are certain risk factors for the incidence of macular edema after cataract surgery in diabetic patients. And we know that in diabetics, CSME, so clinically significant macular edema, is much more prominent as compared to in non-diabetics, 4% versus roughly 1.2%. And the relative risk is around 6.2 for patients with any diabetic retinopathy as compared to 1.8 relative risk for patients without diabetic retinopathy. So the presence of diabetic retinopathy certainly is a risk factor for developing clinically significant macular edema, and it increases with the severity of diabetic retinopathy, as you can see here in these relative risk graphs. So the second report from the pre-med study then was on diabetics, and what we did in this study is actually that we included 213 diabetic patients. Most of them actually had diabetes, but no diabetic retinopathy, so 85% no diabetic retinopathy. The mean duration was 12 years, and this was the mean HbA1c of these patients.
there was a 2x2 factorial design used in this study, which means that the control patients actually all had the combination of the drops, so NSAIDs, bromfenac, starting 2 days before the surgery until 2 weeks after the surgery, and steroids starting at a 4 times a day drop, tapering off by 1 drop a week. Now, on top of this, actually, there was one group that received the 1.25 milligram bevacizumab intravitreal injections, another group that received 40 milligrams of triamcinolone subconjunctivally injected, and finally, there was a group that got the combination of the bevacizumab and the triamcinolone. Now, here you can see the outcomes. So the combination is being shown in this light blue. The triamcinolone group is in the darker blue, control group in white, and the bevacizumab is in yellow. And as you can see, the groups that had the triamcinolone actually had the lowest thickness. And the combination group, where also the triamcinolone involved, had also the lowest thickness at 6 and 12 weeks. Now, what was this treatment effect then of triamcinolone? It was 12.3 micron thinner at 6 weeks, and it was 9.7 micron thinner at 12 weeks, and this was clinically significant. So the combination with triamcinolone or triamcinolone alone is much more effective in preventing macular edema than giving bevacizumab, as you can see here in this graph. So here the treatment effect of bevacizumab is minus 7.8 at 6 weeks and only minus 2.3 microns at 12 weeks, both of them not being significantly affecting the incidence. Incidence of clinically significant macular edema at 6 and 12 weeks actually was 0% for triamcinolone groups, versus 3.3% at 6 weeks and 4.3% at 12 weeks for the eyes that did not receive triamcinolone. However, there is also a downside of giving 40 milligrams of triamcinolone, and that is that the pressure may rise, as you can see here in this graph. So there was on average a rise of 1.7 millimeters mercury at 6 weeks and plus 2.5 millimeter mercury at 12 weeks. And if we look at the eyes that had more than 25 millimeters of mercury, those were 6 patients in the triamcinolone group, so in 7.1%, and there were 0 patients actually in the group that did not receive the triamcinolone. So certainly it is a risk factor in terms of increasing of eye pressure, and there was one patient actually where we had to perform a resection of the triamcinolone dipole. 15 patients had more than 5 millimeter rise in pressure, while in the non-triamcinolone group that only occurred in 1 patient. So what we concluded actually, and this was also written down by Nick Mamelis in this editorial of the JCRS, is that the outcomes of this study actually paved the way for some evidence-based clinical guidelines in cataract surgery, how you should treat these patients to prevent macular edema, so diabetic as well as non-diabetic patients. Just shifting a little bit to another topic, what are you going to do in patients that have already some kind of edema to prevent diabetic macular edema, where you have to do a phaco? And this is a meta-analysis of a combined phaco with intravitreal injection of bevacizumab in diabetic retinopathy patients, so total 283 eyes. The central macular thickness, as you can see here in this forest plot, at 1, 3, and 6 months after surgery, was significantly thinner in the groups that received the bevacizumab. But if we then look at the corrected distance visual acuity, it was better at 1 and 3 months, but actually it lost significance at 6 months. So there, the cystoid macular edema, or the corrected distance visual acuity actually became the same. What can you do in those eyes that have cystoid macular edema? And I must say that in the literature, there's really no, let's say, recent articles or evidence what you can do best. This is all old work, as you can see, 1983, 1987. And this was on the effect of NSAIDs, and it was clear from these studies more or less that NSAIDs, as compared to placebo,
have a beneficial effect of corrected distance visual acuity improvement, but it may decrease after treatment, and the retreatment has appeared to be effective. And if you look at fluorescein angiography, the morphology appears to be improved. Is there a difference between using different enzyme preparations? Well, it does appear in the literature that there is not a big difference between the different enzymes. There is some slight evidence that Nipafenag actually showed the largest improvement in best corrected visual acuity. Is subtenon corticosteroid injection, is that beneficial? Well, if you look at this study, actually there are comparable results between topical Enzyte and subconjunctival injection of triamcinolone. So no differences in visual acuity gain or retinal morphology. Oral treatment of acetazolamide, Sodiamox, and endomethacin actually does not lead to additional reduction in CME. So this is an oral treatment actually that is not really effective anymore. So what's the take-home message here? The take-home message is that a combination of Enzyte and steroids reduce the risk of post-operative macular edema in patients after cataract surgery as compared to a single drug. In diabetes, a subconjunctival triamcinolone injection effectively prevents the development of cystoid macular edema, but you have to take into consideration the increase of the pressure, and you have to balance that in which patients you actually are going to give triamcinolone. And intravitreal bevacizumab has no significant effect in preventing CME. What can you do when you have CME? Of course, you have to treat the DME, the diabetic macular edema, preoperatively with anti-VEGF or laser or steroids or a combination. Intravitreal anti-VEGF drugs and steroids can be combined with cataract surgery and are effective if DME is still present there. In the treatment, topical Enzytes may be effective, and addition of oral Enzytes or acetazolamide, Diamox, or subtenon steroid injections do not improve the results further. And with that, I would like to thank all the participants in these studies over the years, and I wish you a very nice Congress Day here today in Alicante. Thank you very much for your kind attention. Muy bien, pues yo creo que deberías presentarme tú, por aquello no autopresentarme. Bueno, ahora tenemos un invitado especial que está en Alicante en presencia física, que es Paco Boyales. Paco Boyales es un gran cirujano de catarata y refractivo y nos va a hablar sobre sorpresas refractivas tras cirugía, cómo las corregimos. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Alió por su amable invitación, y vamos a hablar de cómo corregimos las sorpresas refractivas tras cirugía de lentes intraoculares. Estos son mis conflictos de interés que no afectan a la presentación. Y el manejo de la sorpresa refractiva comienza antes de la intervención. Hay que hablar y advertir a los pacientes, sobre todo aquellos en los que tengamos una mayor dificultad de cálculo, como ocurre en ojos extremos, en ojos con cirugía refractiva previa o con alteraciones corneales, como puede ser queratocono, ectasias, astigmatismos irregulares, leucomas e incluso ojo seco, que pueden hacer que nuestra valoración de las radioscurvaturas sea francamente difícil. Y por otra parte, quizás más importante aún, es evitar malentendidos, sobre todo en aquellos pacientes que pierden tras la intervención agudeza visual próxima, como ocurre en los pacientes miopes, que por mucho que les expliques, muy frecuentemente piensan que van a ganar agudeza visual lejana, pero van a mantener su buena agudeza visual próxima que tenían previamente a la intervención de cataratas. Hay que explicarlo y dar consentimientos informados específicos a estas situaciones. Vamos a dividir el manejo de la sorpresa refractiva en el caso de haber implantado lentes esféricas y lentes tóricas. En los casos de lentes esféricas podremos obtener defectos esféricos o esferocilíndricos, y la corrección se podrá hacer con láser Strimmer. Normalmente esperamos 3 meses, de manera que el paciente tenga claro que debe someterse a esa intervención o sin adaptarse a su nueva situación refractiva. Y hay que tener un poco cuidado de nuestros pacientes que suelen tener edades avanzadas con las hipercorrecciones más frecuentes, el haze,
y, por supuesto, el ojo seco, muy frecuente en estas edades de pacientes mayores. En el caso de las PRKs, pues son frecuentes también los defectos epiteliales, las queratalgias nocturnas, que pueden ser muy molestas en ocasiones y hay que advertir a los pacientes. Podemos corregir también con lentes add-on en piggyback. Esperamos aproximadamente un mes para todavía tener incisiones accesibles. En este caso, la ventaja es la facilidad de cálculo. Un sistema un poco de andar por casa, pero que es eficaz, es que calculemos la lente a implantar multiplicando por 1,5 en el caso de que sea un defecto hipermetrópico, un defecto de implantar una lente positiva. Así pues, si nos ha quedado un paciente con un +2, tenemos que poner una lente de +3. En cambio, los pacientes que nos han quedado con un efecto negativo, miópico, hay que multiplicar este efecto residual por 1. Si nos ha quedado con un -2, implantaremos en piggyback una lente de -2. En cuanto a los recambios de lente, la espera será más corta, puesto que sí, hay que recambiar cuanto antes mejor. Aquí hay una mayor dificultad de cálculo porque tenemos una incógnita de valoración siempre difícil, que es que haya un error en el etiquetado o al menos una imprecisión en el valor de la lente sobre la que figura en la etiqueta de la misma. Evidentemente tiene una mayor dificultad técnica y mayor número de complicaciones, pero será imprescindible, sobre todo en el caso de confusiones en la lente implantada, para lo cual hay que repasar exhaustivamente el procedimiento. Bien, un sistema más preciso y muy útil es la RX fórmula de Barrett asequible, la ASCRS. En este caso nos da además la opción tanto de el recambio de lente, en este caso pues era una lente implantada de 20 dioptrías, el paciente había quedado con un error de +2 y nos recomienda una lente de 23 dioptrías y en este caso además incluso con un pequeño astigmatismo por las variaciones ocurridas tras la intervención, pero también nos ofrece la implantación de una lente piggyback que nos daría un valor de 3 dioptrías también con un valor astigmático ligero. Bien, el manejo de la sorpresa refractiva en lentes tóricas. Os voy a contar cuál es nuestra secuencia, lo que hacemos en nuestros pacientes cuando esto ocurre. En el primer día postoperatorio, sí, el autorrefractómetro, el optometrista va a realizar autorrefractómetro, presión intraocular y agudeza visual. Y nos encontramos con que aparece un astigmatismo elevado. Pasaremos el paciente, le exploramos la membranedura, vemos que no haya un edema corneal o una hipertensión muy marcada que producirá además también un edema corneal. Vigilaremos la situación de las incisiones, que le hayamos dado un punto que no tenga cualquier tipo de alteración en las incisiones y la posición de la lente sin dilatar, tilt o subluxaciones de lentes, en fin, problemas ya más importantes. Tranquilizamos al paciente si todo esto está bien y le citaremos a semana. A la semana el optometrista va a realizar refracción y agudeza visual. Si hay un astigmatismo residual, ya directamente va a hacer una nueva topografía y va a ordenar dilatar al paciente. Nosotros en nuestro despacho vamos a repasar los datos antes de pasar al paciente, que son la refracción astigmática a corregir que teníamos, el valor tórico de la lente implantada, siempre en plano córnea, el eje de la implantación que tenía que estar y la topografía previa y la actual las compararemos para ver que no han surgido cambios. Antes de pasar al paciente, debemos saber cuál es la posición de la lente actual que podemos esperar. Para ello necesitamos recordar dos cosas, que cada tercio de potencia en dioptrías del valor cilíndrico de la lente en plano córnea suponen 10 grados de giro de la misma y que el eje de la lente se encontrará en el sentido contrario al astigmatismo refraccionado, siempre valor positivo, actual. Bueno, esto se entiende mejor sobre un modelo gráfico. Aquí vemos un paciente con un astigmatismo regular de sobre 165 grados. Le vamos a implantar una lente cuyo eje, donde la potencia astigmática es nula, se hace coincidir con el eje de potencia máxima de la córnea. Si nuestra lente se gira, el eje de potencia de la lente y el eje de potencia de la córnea van a dar lugar a una componente situada entre ambos. Poyales solamente tuvieron una diapositiva en la charla, le hemos preguntado y ha jurado que tiene más. Luego tenemos un sabotaje por parte de alguien y bueno, hemos cortado la presentación y comprobado que tiene más de una diapositiva, vamos a poner al final si se puede reconstruir. Así que pasamos a la siguiente, que es de Alfonso Arias, que esperemos que tenga la presentación bien. Versará sobre endoftalmitis postoperatorias, novedades en prevención y tratamiento. Muchas gracias, Alfonso.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Alió y a todo el comité organizador de Alicante Refractiva Internacional por invitarme un año más a participar en esta reunión. Dentro del módulo de complicaciones en cirugía de catarata, yo voy a hablarles de las endoftalmitis en el posoperatorio y qué es lo que hay de nuevo en la profilaxis. Siguiendo las recomendaciones de la organización, voy a poner las diapositivas en inglés, aunque la locución sea en español, para así facilitar la participación de los extranjeros. Este es mi posible conflicto de interés, que no se ve afectado en esta presentación. Y cuando nosotros analizamos cómo está la profilaxis de la endoftalmitis postoperatoria en estos momentos, realmente hay un punto de corte, que es en el año 2006, donde el estudio de la SCRS realmente implanta el uso de cefuroxima intracameral y hay, a partir de aquí, numerosos trabajos publicados de diferentes grupos donde se demuestra que hay una reducción significativa de la incidencia de endoftalmitis con el uso de la cefuroxima intracameral. A pesar de esto, si nosotros miramos cómo está la implantación a lo largo del mundo, vemos que hay muchas diferencias dependiendo de los países. En el entorno europeo, en Suecia, Francia, España, Bélgica, Portugal, estamos en cifras del 90%, mientras que en Canadá y Estados Unidos están en torno al 50% e incluso países como Japón solamente tienen un 12% de profilaxis intracameral en la cirugía de la catarata. Realmente la eficacia está ya con evidencia científica publicada. Hay más de 24 estudios con 6 millones de cirugías que están a favor del uso de la profilaxis intraoperatoria y solamente hay 2 estudios que se oponen a este uso. Realmente el soporte institucional viene de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva y de la Academia Americana de Oftalmología. Sin embargo, no se implanta o no se recomienda el uso rutinario, primero porque no hay un nivel máximo de evidencia científica, segundo porque existen riesgos asociados con la preparación de la inyección o incluso la mezcla de antibióticos, por el riesgo de la resistencia con el uso indiscriminado de estos antibióticos y también por un problema de coste-eficacia. Realmente, la evidencia científica publicada, hay estudios en los que demuestran que entre no usar nada o usar moxifloxacino, la diferencia es 7 veces menor cuando se utiliza el moxifloxacino en cuanto a la incidencia de endoftalmitis. Y además, esto es especialmente interesante en aquellos pacientes en los que hubo una complicación quirúrgica como la rotura de la cápsula posterior. En el año 2018 se publica un metaanálisis, Bowen, donde se evalúan más de 900.000 ojos operados de catarata, en los que se utilizó bien cefuroxima, bien moxifloxacino o bien vancomicina, y en todos ellos, independientemente del antibiótico que se utilizó, hubo una reducción significativa de la incidencia de endoftalmitis y, sobre todo, sin la presencia de efectos adversos importantes. Entonces, en este entorno, ¿qué es lo que hay de nuevo? Pues lo nuevo es que están empezando a haber cambios en el espectro bacteriano. A nivel mundial están emergiendo una serie de bacterias resistentes a los tratamientos habituales de antibiótico que se han agrupado bajo el acrónimo de ESCAPE, que incluye a los Enterococcus, a los Staphylococcus aureus, la Klebsiella, el Acinetobacter, las Pseudomonas y la Enterobacteria. La característica común de todas ellas es que tienen multiresistencia a la mayoría de los antibióticos que utilizamos en profilaxis. Realmente, esto no solamente es que aparecen estas bacterias emergentes, sino que incluso la distribución geográfica varía. En este mapa proporcionado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, nos muestra cómo las resistencias son diferentes para cada patógeno en función del área geográfica donde ocurra, de manera que no será lo mismo la profilaxis que hagamos en Italia que la profilaxis que debamos hacer en Portugal o en cualquier otro país. En nuestra propia experiencia, hemos visto que el uso de cefuroxima, después de más de 30.000 cataratas seguidas 21 años, se redujo la incidencia de endoftalmitis hasta valores que pudiéramos considerar razonables. Sin embargo, seguimos teniendo endoftalmitis. Cuando nosotros nos planteamos analizar qué había pasado con las endoftalmitis que se produjeron en la época, a partir del uso de la cefuroxima intracameral, vimos que de los cultivos microbiológicos, 2 eran positivos para Enterococcus fecalis, uno para Staphylococcus aureus meticilin resistente, otro para Staphylococcus epidermidis meticilin resistente y una Pseudomonas aeruginosa. Es decir,
Estamos en el entorno de estas bacterias multiresistentes del ESCAPE, con lo cual la profilaxis antibiótica que hacemos durante la cirugía resulta ineficaz. Nosotros presentamos estos resultados en la SCRS en el año 2019 y donde nos planteábamos que dado que estos patógenos son resistentes al uso de la cefuroxima, deberíamos de plantearnos otras estrategias. ¿Y cuáles son estas 3 estrategias que no podemos plantear? Bueno, pues podemos usar el moxifloxacino, que nos va a mejorar la eficacia en los gram negativos, incluyendo las pseudomonas, y también en los gram positivos, pero no está claro que cubra el Enterococcus faecalis. Y a cambio de eso, tenemos resistencia para los Staphylococcus penticillin resistente. Si cambiamos a vancomicina, mejoramos la eficacia para los gram positivos de meticilin resistente, pero tenemos resistencia para la mayoría de los gram negativos. En cuanto al cambio en la estrategia de profilaxis, lo que está claro es que algo hay que hacer, puesto que tenemos multiresistencia. La cefuroxima ha demostrado que reduce la incidencia de endoftalmitis de forma clara, el coste-eficacia es muy bueno, estamos hablando de €1 por paciente, y el objetivo real final sería tener una incidencia en torno al 0,02, dado que el riesgo cero nunca lo vamos a conseguir. Con el moxifloxacino la eficacia sería similar, así lo demuestran los estudios comparativos, pero el coste-efectividad es mucho mayor. Estamos hablando en nuestro país de 6,87 € por paciente y el objetivo sería muy similar. Estaríamos hablando de poder llegar a un 0,01% de incidencia en endoftalmitis. Sin embargo, en presencia de resistencias sí que estaría justificado el cambio de estrategia a pesar del aumento de coste-eficiencia. Entonces, en estos momentos, los límites de la profilaxis antibiótica intracameral es, primero, que tenemos una vida media del fármaco limitada en cámara anterior en torno a 3 horas y como máximo llegaría a 24 horas. Esto para antibióticos tiempo dependiente como la vancomicina o la cefuroxima es un problema. Por otro lado, la concentración en la cámara anterior puede variar. No va a ser lo mismo una cámara anterior muy amplia que una cámara anterior muy estrecha y no va a ser lo mismo dependiendo del lavado del humor acuoso. De manera que los antibióticos como el moxifloxacino, que son concentración dependiente, pueden verse afectados por esta situación. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es la presencia de las bacterias multiresistentes del grupo ESCAPE. Entonces, en esta situación necesitamos asociar antibióticos posoperatorios para conseguir por lo menos la protección hasta que la cicatriz corneal esté completamente formada. ¿Qué pasa con la antibioterapia posoperatoria? En primer lugar, la eficacia va a depender de la penetración del fármaco y, por tanto, de la concentración que alcance en humor acuoso. En segundo lugar, habitualmente vamos a usar combinaciones, lo cual facilita el uso porque estamos hablando de un solo colirio que va a llevar el antibiótico y el antiinflamatorio y además va a mejorar el cumplimiento en pacientes que muchas veces son de edad avanzada. Pero lo importante es que además la pauta tiene que ser limitada en el tiempo. Más de 7 días no nos va a aportar más eficacia y sí nos va a producir un aumento de la resistencia. Las fluoroquinolonas en estos momentos son los antibióticos que presentan niveles en humor acuoso de concentración mínima inhibitoria altos para la mayoría de los patógenos y además la eficacia va a estar dependiendo de la superficie ocular. Tenemos que tener en cuenta que no va a ser lo mismo la eficacia de una fluoroquinolona en un paciente con epífora que en un paciente con ojo seco. Realmente estas concentraciones en humor acuoso ya se han estudiado hace años y se observó que tenían muy alta concentración en humor acuoso. Entonces, con todo este entorno, ¿cuál es la situación actual de la profilaxis de la endoftalmitis posoperatoria? Desde mi punto de vista, la profilaxis intracameral con antibiótico es la medida más eficaz que tenemos en estos momentos para prevenir la endoftalmitis. Sin embargo, hay cambios a nivel de la estrategia de profilaxis antibiótica. En primer lugar, los antibióticos intracamerales sabemos que son seguros y eficaces, pero ninguno nos va a cubrir todo el espectro y tenemos que de alguna manera ir eligiendo el antibiótico que en cada momento y en cada área se muestre más eficaz. Para la elección del antibiótico es imprescindible conocer los datos de resistencia bacteriana que tenemos en nuestra zona y saber cuál es la prevalencia local de las bacterias, tenemos que ser capaces de identificar a los portadores de resistencia
de meticilín resistencia, y además tenemos que ser capaces de, ante cirugías que se complican, establecer una pauta diferente y una pauta más eficaz. Es muy importante estar alertas y prevenidos para estas bacterias emergentes que aparecen, como es el grupo Escape, donde realmente la profilaxis antibiótica habitual que utilizamos no va a ser eficaz. Y desde luego, cuando nos planteamos la antibioterapia posoperatoria, lo más eficaz son el uso de combinaciones, pero una pauta acortada en el tiempo que aumente la eficacia del antibiótico y disminuya las posibilidades de la resistencia. Para la antibioterapia posoperatoria, realmente el uso de fluoroquinolonas nos asegura una concentración en humor acuoso suficiente para la concentración mínima inhibitoria de la mayoría de los patógenos. Y esto es lo que les quería comentar a este respecto en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y magnífica presentación, Alfonso. Y bueno, pues ahora damos la palabra al doctor Poyales, que está listo para dar su presentación, que es muy buena y además muy completa. Yo creo que nos va a ilustrar sobre temas que son de la realidad misma de nuestra vida cotidiana, que es cuando tenemos sorpresas refractivas, cómo abordarlas. Y este tema tiene, Paco, una gran experiencia y te agradezco que perseveres en dar tu charla. Entonces creo que estamos a punto de tener ya la charla en pantalla. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Alió por su amable invitación y vamos a hablar de cómo corregimos las sorpresas refractivas tras cirugía de lentes intraoculares. Estos son mis conflictos de interés que no afectan a la presentación. Y el manejo de la sorpresa refractiva comienza antes de la intervención. Hay que hablar y advertir a los pacientes, sobre todo aquellos en los que tengamos una mayor dificultad de cálculo, como ocurre en ojos extremos, en ojos con cirugía refractiva previa o con alteraciones corneales, como puede ser queratocono, ectasias, astigmatismos irregulares, leucomas e incluso ojo seco, que pueden hacer que nuestra valoración de los radios de curvatura sea francamente difícil. Y por otra parte, quizás más importante aún, es evitar malentendidos, sobre todo en aquellos pacientes que pierden tras la intervención agudeza visual próxima, como ocurre en los pacientes miopes, que por mucho que les expliques, muy frecuentemente piensan que van a ganar agudeza visual lejana, pero van a mantener su buena agudeza visual próxima que tenían previamente a la intervención de cataratas. Hay que explicarlo y dar consentimientos informados específicos a estas situaciones. Vamos a dividir el manejo de la sorpresa refractiva en el caso de haber implantado lentes esféricas y lentes tóricas. En los casos de lentes esféricas podremos obtener defectos esféricos o esferocilíndricos y la corrección se podrá hacer con láser Zimmer. Normalmente esperamos 3 meses, de manera que el paciente tenga claro que debe someterse a esa intervención o sin adaptarse a su nueva situación refractiva. Y hay que tener un poco cuidado de nuestros pacientes que suelen tener edades avanzadas con las hipercorrecciones más frecuentes, el haze y por supuesto el ojo seco, muy frecuente en estas edades de pacientes mayores. En el caso de las PRKs, pues son frecuentes también los defectos epiteliales, las queratalgias nocturnas, que pueden ser muy molestas en ocasiones y hay que advertir a los pacientes. Podemos corregir también con lentes add-on en piggyback. Esperamos aproximadamente un mes para todavía tener incisiones accesibles. En este caso, una ventaja es la facilidad de cálculo. Un sistema un poco de andar por casa, pero que es eficaz, es que calculemos la lente a implantar multiplicando por 1,5 en el caso de que sea un defecto hipermetrópico, un defecto de implantar una lente positiva. Así pues, si nos ha quedado un paciente con un +2, tenemos que poner una lente de +3. En cambio, los pacientes que nos han quedado con un efecto negativo, miópico, hay que multiplicar este efecto residual por 1. Si nos ha quedado con un -2, implantaremos en piggyback una lente de -2. En cuanto a los recambios de lente, la espera será más corta, puesto que si hay que recambiar cuanto antes mejor. Aquí hay una mayor dificultad de cálculo porque tenemos una incógnita de valoración siempre difícil, que es que haya un error en el etiquetado o al menos una imprecisión en el valor de la lente sobre la que figura en la etiqueta de la misma. Evidentemente tiene una mayor dificultad técnica y mayor número de complicaciones, pero será imprescindible, sobre todo en el caso de confusiones en la lente implantada, para lo cual hay que repasar exhaustivamente el procedimiento.
Bien, un sistema más preciso y muy útil es la RX fórmula de Barrett asequible, la ASCRS. En este caso nos da además la opción tanto de el recambio de lente, en este caso pues era una lente implantada de 20 dioptrías, el paciente había quedado con un error de +2 y nos recomienda una lente de 23 dioptrías y en este caso además incluso con un pequeño astigmatismo por las variaciones ocurridas tras la intervención, pero también nos ofrece la implantación de una lente piggyback que nos daría un valor de 3 dioptrías también con valor astigmático ligero. Bien, el manejo de la sorpresa refractiva en lentes tóricas, os voy a contar cuál es nuestra secuencia, lo que hacemos en nuestros pacientes cuando esto ocurre. En el primer día postoperatorio, sí, el autorrefractómetro, el optometrista va a realizar autorrefractómetro, presión intraocular y agudeza visual. Y nos encontramos con que aparece un astigmatismo elevado. Pasaremos al paciente, le exploramos la lámpara hendidura, vemos que no haya un edema corneal o una hipertensión muy marcada que producirá además también un edema corneal. Vigilaremos la situación de las incisiones, que no hayamos dado un punto que no tenga cualquier tipo de alteración en las incisiones, y la posición de la lente sin dilatar, tilt o subluxaciones de lentes, en fin, problemas ya más importantes. Tranquilizamos al paciente si todo esto está bien y le citaremos a la semana. A la semana el optometrista va a realizar refracción y agudeza visual. Si hay un astigmatismo residual, ya directamente va a hacer una nueva topografía y va a ordenar dilatar al paciente. Nosotros en nuestro despacho vamos a repasar los datos antes de pasar al paciente, que son la refracción astigmática a corregir que teníamos, el valor tórico de la lente implantada siempre en plano córnea, el eje de la implantación que tenía que estar y la topografía previa y la actual las compararemos para ver que no ha habido cambios. Antes de pasar al paciente, debemos saber cuál es la posición de la lente actual que podemos esperar. Para ello necesitamos recordar dos cosas: que cada tercio de potencia en dioptrías del valor cilíndrico de la lente en plano córnea suponen 10 grados de giro de la misma, y que el eje de la lente se encontrará en el sentido contrario al astigmatismo refraccionado, siempre en valor positivo, actual. Esto se entiende mejor sobre un modelo gráfico. Aquí vemos un paciente con un astigmatismo regular de sobre 165 grados. Le vamos a implantar una lente cuyo eje, donde la potencia astigmática es nula, se hace coincidir con el eje de potencia máxima de la córnea. Si nuestra lente se gira, el eje de potencia de la lente y el eje de potencia de la córnea van a dar lugar a una componente situada entre ambos, pero las marcas de la lente habrán girado en sentido contrario. Vemos, por ejemplo, en este caso la lente giraría en sentido horario, su eje de potencia habrá girado en sentido horario y tendremos que la componente entre la potencia astigmática corneal, tórica corneal, y la potencia tórica de la lente se situará entre ambos. En este caso, como os decía, en sentido horario. Bien, volvemos a nuestro caso, vemos que en el postoperatorio, ya sea última imagen de quirófano, ya sea 15 minutos después, el eje estaba perfectamente en posición. Pero nos encontramos con que tiene esta refracción a la semana. Lo primero que hacemos es transponer para dar valores positivos. Tenemos que el eje ha pasado de el que teníamos que corregir a 123 grados, se ha colocado ahora a 150 grados. Esto es, ha emigrado en un sentido antihorario. La lente implantada es una T6, 2,57 dioptrías y evidentemente pues, son 3/3 lo que tenemos de cambio de valor astigmático, lo cual quiere decir que habrá girado 30 grados. ¿En qué sentido? Pues habrá girado en sentido horario, así que la debemos encontrar. Hay que descontar grados en este caso. De 123 grados menos 30 grados debería estar a 93 grados si nuestros cálculos son precisos. Y son precisos, la lente la encontramos con que está efectivamente a 93 grados. Bueno, pues entonces pasamos al paciente, lo exploramos en lámpara hendidura, hacemos fotografía con retroiluminación para asegurarnos de que queda constancia de la posición actual de la lente, valoramos esta posición y vemos que hay esa coherencia que habíamos dicho entre la posición estimada, tanto en ángulo como en sentido de giro, y también la coherencia en la refracción actual total. Esto es, siempre habrá un cambio hipermetrópico moderado en caso de las lentes positivas. Si hay un cambio en el valor esférico importante, es que equivocamos nuestro valor esférico. Si la coherencia, esta coherencia que buscamos entre refracción y posición,
Programamos el giro de la lente, cosa que recomiendo hacer entre 3 y 4 semanas de postoperatorio, porque hay una cierta retracción de saco que nos ayudará a mantener la lente estable y no tener que volver a intervenir al paciente, y todavía las incisiones suelen ser accesibles. Si hay una incoherencia, puede pasar que hay una hipercorrección, en cuyo caso habrá que explantar la lente e intercambiarla, puesto que si no tenemos que aumentar el astigmatismo corneal mediante nuestro procedimiento con láser para hacerlo coincidir con una lente que no estaba bien calculada, lo cual éticamente no es demasiado aceptable. Y si hay una hipocorrección, podemos o hacer un refinamiento con láser o no hacer nada, puesto que muchos pacientes toleran bien una moderada hipocorrección sobre su astigmatismo previo. ¿Cuántos hay que girar esta lente? Bueno, pues aparte de nuestro método manual, por decirlo de alguna manera, tenemos una serie de calculadores en el mercado accesibles, muchos de ellos gratuitos. Os pongo los que utilizamos nosotros habitualmente. El primero sería el Recalculator Toric, que está diseñado por la doctora Garzón y yo mismo, y en el cual es muy sencillo de uso. Solamente hay que incluir la refracción pre y postoperatoria, siempre en valor positivo de astigmatismo, y nos va a dar, los valores negativos serán los giros en sentidos antihorarios, los positivos en sentido horario. Y aquí nos dice que tenemos que girar la lente 30,5. Otro calculador muy útil, asequible en la ASCRS, en su página web, es el de Berdal y Harden, y en este hay que meter bastante más datos: el tipo de lente y su astigmatismo, la potencia de la lente, la refracción actual, el eje calculado, tiempo desde la cirugía visual. Como dato nos va a dar, además del giro propuesto, una curva en la que nos indica los distintos valores de astigmatismo que quedarán dependiendo de la posición. Y también últimamente estamos utilizando el Holaday, asequible en la página higsoap.com, y que tiene como particularidad el que nos permite utilizar las CAS postoperatorias y refracción postoperatoria, o bien la posición de la lente postoperatoria y la refracción postoperatoria. Si la lente siguiera rotando, podemos recurrir a bloquearla luxándola hacia la cámara anterior en una luxación inversa, dejando los ápticos dentro del saco capsular y la óptica hacia adelante de la cápsula anterior. Esto produce una ligera miopización, pero que normalmente es bien tolerada por los pacientes, puesto que se trata de ojos miopes en los que se va a producir una mínima miopización. Y muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo lo que os quería contar. Muy bien, pues muchas gracias, y finalmente merece mucho la pena el esfuerzo de tener la presentación de Paco. Te agradezco mucho, y bueno, abrimos un debate que va a ser cortito, puesto que se nos ha ido un poco de tiempo en la sesión, pero bien, yo quisiera abrir este debate precisamente con la charla de Paco Pollales, puesto que ha sido muy interesante ver el abordaje que haces, que es muy práctico. Bueno, nosotros hace ya varios años publicamos un trabajo en el cual pudimos demostrar cómo que ante una sorpresa refractiva esférica, la mejor opción sin duda era el láser Stimmer, PRK o LASIK. La segunda sería el pigback y la peor era el recambio de la lente. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, absolutamente, por varias razones. La primera, los recambios de lentes tienen una dificultad, que es que no estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo. O sea, no sabes si el problema estaba en la lente implantada, que tuvieras un error de etiquetado o un error que no hayas sabido descubrir, o sencillamente una incorrección en el valor de la lente sobre lo que ponía la etiqueta. Evidentemente lo más preciso de todo es el láser Stimmer, pero también apuntaba aquí las dificultades muchas veces en gente mayor. Los LASIK en gente mayor, las PRKs en gente mayor tienen más inconvenientes que en gente joven, eso también está claro. Y los piggyback, yo creo que es una solución muchas veces muy a mano y que se nos olvida, porque realmente son técnicas sencillas de hacer, muy precisas, y muchas veces, sobre todo en defectos hipermetrópicos, muchas veces más fáciles de ejercer que un LASIK. Bien, el tema también es el costo-eficacia, puesto que es una cirugía más, y una cirugía más de piggyback es otro gasto de quirófano, otro gasto de lente, otro gasto... Es costo-eficacia. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Correcto. Entonces, en ese aspecto, donde más me preocupan sorpresas refractivas a mí es en las lentes multifocales, porque además es donde tengo peores resultados. Y fijaros que hay datos en la literatura que parece que no fuera así, pero yo tengo mucho peor resultado en general con las PRKs, sobre todo en casos de defectos residuales post
lente multifocal que en las monofocales. ¿Tienes esa experiencia tú también? Es lo que decía, supongo que depende de los láseres que manejemos cada uno y de la eficacia de cada uno, pero yo, por ejemplo, me encuentro con el equipo que manejamos en nuestra clínica que me produce hipercorrecciones en pacientes con ablaciones hipermetrópicas en pacientes mayores. Tenemos que tener mucho cuidado. Nos pasa con relativa frecuencia que un paciente que nos había quedado con más 0,75, que estaba extremadamente descontento, se nos queda con un menos 0,75 y sigue igual de descontento. Sí, sí. Bueno, eso en algunos láseres, por ejemplo, en el SWIN está corregido por el factor de edad. Entonces, el factor de edad juega un papel, pero el problema de fondo está en cuál es el foco que estás usando para refractar, que ese es el tema. Sobre todo, en la web de lentes es muy difícil identificar el foco que está refractando y ese es el tema. Bueno, yo creo que ahí sí hay que enseñar a nuestros optometristas que tienen que graduar en fogging, ahí sí, realmente, o incluso hacer una curva de desenfoque al paciente para estar seguro de que lo que está refraccionando es correcto. De hecho, nosotros antes de intervenir a un paciente con lente multifocal se le hace una curva de desenfoque a ver qué está pasando. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Algún voluntario del panel de debate que quiera hacer alguna pregunta? Cualquiera de los speakers, incluido a mí mismo. Está todo clarísimo. ¿Todo claro? Bien, ya que me afecta a mí, lo de cambiar una lente multifocal por otra, que ha sido algo que ha sacado Paco antes, ciertamente que yo os animo a hacerlo. Yo, el primer caso, y os digo, es el que he puesto, me sorprendió porque era un caso donde la paciente era la esposa de un amigo norteamericano muy famoso y que conocéis todos y que no voy a mencionar, y que tras 3 años de pelear con una neuroadaptación con J1 2020, es el caso estrella, que ve bien y no está bien, pues decidimos, ante la evidencia que había que hacer un IAC porque había una progresión epitelial, hacer un cambio de lente. Y lo hice y se solucionó. Ese fue el primer caso que me abrió los ojos ante lo que podía ser una nueva manera de actuar. Y desde entonces hemos hecho pues, bastantes casos. Es un paper ya pendiente de publicar, porque estamos en correcciones ya del mismo. Y ciertamente que es verdad, una lente refractiva multifocal fracasa por distorsión, le pones una difractiva y es exitosa, y viceversa. Yo diré, ¿cuántos segundos fracasos has tenido? Pues con franqueza, algunos. Pero esos algunos han sido en general por problemas distintos, porque no habían quedado las lentes bien centradas. Es una cirugía difícil, comprometida, y si no tienes un anillo de tensión capsular puede hasta ser imposible, pero ciertamente que yo ahora estoy explantando y reimplantando lentes a los 3 a 6 meses, ya no espero un año, porque realmente ya me conozco el síndrome cuando está realmente establecido un paciente que viene de lejos, yo directamente el cambio y me funciona. ¿Me funciona con la lente SEDOF? Muy bien, aunque no ven también de cerca. ¿Me funciona con los monofocales? Por supuesto que sí, pero el paciente está peor de cerca y por tanto no contento. Ese es un estudio que estamos ahora haciendo, comparando monofocal con multifocal como segundo implante, y los pacientes están significativamente mejor cuando se les pone una multifocal de segunda lente que con una monofocal. Simplemente aclararoslo porque eso es un avance que para el año que viene espero ya traeros con cifras y con evidencia fuerte. Así que una rápida... No, yo quería hacerte comentario, pregunta a tu presentación, y es que hace unos días precisamente mi esposa acudió a una consulta de otorrino por acúfenos y me llamó la atención la similitud de la neuroadaptación. Ellos tienen dos ventajas. No lo han provocado ellos, con lo cual ya es una ventaja, como te enfrentas al paciente por una parte, y segunda, no tiene arreglo, con lo cual han tenido que arreglarlo de alguna manera. Entonces, realmente me llamó la atención cómo todo lo resuelven a base, evidentemente, no tiene arreglo físico, pero sí tiene arreglo psicofísico. Esto es, poniendo sonidos que te hagan disminuir esa intensidad, enseñando al paciente que no es nada horrible que le pase dentro de su cabeza, quitándole importancia, aprendiendo a desestresarse en esas situaciones y, además, con un tratamiento psicofísico interesantísimo, que yo creo que tenemos que aprender porque cuando has descartado toda, lo que estás diciendo tú, J1 2020, está todo perfecto, pero no puedo vivir con esto. A lo mejor sí. Bueno, veremos, pero es cierto. Pero tenemos que trabajar en eso. No son casos frecuentes, pero existen. Bien, vamos a acabar con un mensaje de Star que nos lo va a enviar ahora mismo y ya con eso concluimos la sesión. Muchas gracias a todos. Nuestros ojos son nuestras ventanas al mundo.
Es por eso que mejorar la visión tiene tanto impacto en la vida de nuestros pacientes. Desde hace más de 30 años, en STAR, nos dedicamos a proporcionar libertad visual sin alterar la mirada natural de los ojos. Eso es exactamente lo que hacemos con nuestras exclusivas lentes ICL.